Gracias al Señor, ya regresamos, ya estamos de nuevo aquí al aire compartiendo con usted. Usted que está allí sentado en el comedor de su casa participando de un delicioso desayuno. Qué bendición poder entrar allí y acompañarle, aunque no me participe de él. Quiero también invitarles mucho a cada uno de nuestros hermanos, nuestros oyentes, nuestra familia de la fe, que están fuera del país, que están en los diferentes lugares donde entra esta señal, que nos ven, que participan de eso. Estemos orando mucho porque ya sabemos que se aproxima, tenemos el próximo domingo 25 de octubre elecciones aquí en el país de Colombia y necesitamos mucho del apoyo en la oración de la familia de la fe para que sean colocados gobernantes de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicen por allí que cada país merece los gobernantes que tiene, o cada lugar merece los gobernantes que tiene. Colombia merece buenos gobernantes, buenos hombres y mujeres de Dios dirigiendo las decisiones políticas del país, todo lo que tiene que ver con la parte política del país, hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Jehová, hombres y mujeres temerosos de Dios. Entonces necesitamos muchísima oración y que Dios se glorifique, porque la palabra del Señor nos llama y nos ordena estar sujetos a nuestras autoridades y a toda nuestra familia de la fe en Colombia y fuera de Colombia, en los diferentes consulados y embajadas. Aproxímense a votar para que nosotros cumplamos ese deber como cristianos de estar dando nuestra parte al país, que es colocar un voto. Yo no le diría por quién, yo le diría, órele al Señor, déjese de dirigir por el Espíritu Santo y vote por una persona de acuerdo a lo que Dios coloque en su corazón. Tenemos muy buenos hombres del Señor que están dispuestos a servir en el área política de Colombia, pero el tiempo debe ser del Señor. Entonces déjese manejar, déjese dirigir por el Espíritu Santo y bendiga este país con su voto, sea parte o sea instrumento de Dios para la bendición de nuestro país. Dice la palabra del Señor en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28, y leo la palabra de Dios, lo hago en el nombre del Padre y del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente el cual él habrá llamado. Hay una promesa hermosísima aquí en la palabra del Señor. Joel es uno de los llamados profetas menores. Quiero hacer una aclaración para las personas que saben que dentro de la Biblia, dentro de la enseñanza teológica o de la comprensión del libro que nos dan, hay unos que llaman profetas mayores y hay otros que se llaman profetas menores. Y a muchos les ha surgido la pregunta, ¿por qué unos mayores y por qué otros menores? Quizás usted lo sepa, pero es muy posible que haya otra persona que no lo sepa. Los profetas mayores son llamados porque profetizaron mayor tiempo y fueron más influyentes en su momento histórico y político. Por eso se llaman profetas mayores. Y los profetas menores profetizaron menos tiempo y quizás tuvieron menos influencia en su momento o en el contexto geográfico influyeron menos. Pero quiero hacer una claridad en esto. Tanto la palabra de Dios que fluía a través del profeta llamado mayor, como la palabra de Dios que fluía a través del profeta llamado menor, es una palabra de vital importancia para la vida de un pueblo, de una nación, de una familia, de una persona. O sea, no por profetizar más o menos tiempo era menos importante. Y con esto quiero hacer una claridad bien grande, bien preciosa, porque es que hay gente o hay personas dentro del pueblo del Señor y dentro del cuerpo de Cristo que piensan que si su ministerio o su servicio no es muy popular, entonces no está haciendo nada para la obra del Señor. Déjese utilizar para una persona. Con que usted le hable a una persona, con que usted se deje utilizar para una persona, está haciendo bien la obra. Otros estarán llamados para 10, otros para cientos y otros para miles. Pero usted déjese utilizar para uno, porque el de los miles es tan importante como el de la persona solita. Entonces déjese utilizar, y por eso aquí aparece el libro de Joel, y es una profecía que está marcada ahí en muchos lugares del mundo y en muchos predicadores en todos los niveles. El apóstol Pedro, allá en el libro de los Hechos capítulo 2, habla de este mensaje que da Joel. O sea, había una importancia muy grande en el mensaje de Joel. Entonces, usted, el mensaje que tiene es un mensaje importante porque es la palabra de Dios.
No espere a que Dios lo vaya a utilizar en las multitudes, sirva desde ya al Señor. Y la promesa que da aquí, y me llama la atención porque el texto dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Gloria al Señor. Cuando el texto bíblico dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, yo siempre me pregunté, y a mí me enseñaron, y a muchos nos han enseñado, mira, aquí está hablando de un tiempo profético para la iglesia del Señor, está hablando de una unción especial y de un fluir especial del Espíritu Santo. Pero el texto me está diciendo después de esto. Entonces, si me dice después de esto, tiene que haber necesariamente un antes. ¿Cuál sería el antes? ¿Qué habría antes para el después? ¿Qué estaría sucediendo con el pueblo de Israel? Porque le está hablando Joel al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, pero en Israel. ¿Qué le está diciendo ahí? Entonces, tendría uno que regresarse en la lectura de la palabra del Señor y mirar la historia bíblica, a ver de qué es que habla, para que haya un después de esto. Y ese después es glorioso, es maravilloso. Y si usted se regresa, encontrará que el pueblo de Israel está viviendo en un tiempo de cautividad, en un tiempo de dificultad, en un tiempo muy duro en el aspecto espiritual, político, material de la nación. Está viviendo en un tiempo de demasiada crisis. Hay algunos países en el mundo que están viviendo una crisis interna y crisis dentro del país. Nosotros estamos viendo en la actualidad, desafortunadamente, como en muchos países están siendo desplazadas muchísimas personas, saliendo de su casa, de su vivienda y teniendo que ir a tierra extraña, a tierra difícil, a tierra complicada, donde culturalmente y por costumbre y por religión y por política es totalmente diferente a lo que ese hombre o esa mujer estaba acostumbrado a vivir. Entonces tiene que salir de allí por cuidar su vida, cuidar la vida de su familia, la de sus hijos, y tiene que moverse con un propósito. Allí, en el lugar donde va, tiene que sufrir muchísimo. Ahora, dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios está sufriendo este tipo de circunstancia. Dice en el versículo 12, regresándonos un poquito atrás en el versículo 12 del mismo capítulo 2, dice, por esto ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro vestido y no rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, cuando hay una situación difícil, siempre hay una causa. ¿Por qué se está viviendo una situación difícil? ¿Por qué el país o el pueblo de Israel está viviendo una situación difícil en el aspecto político? Por algo sencillo, se habían alejado de Dios, se habían distanciado de Dios, habían dejado de buscar al único y verdadero Dios. Entonces viene la situación, viene el momento difícil para el pueblo de Israel. Usted va a encontrar que en el libro de los jueces nos enseña que cada que gobernaba un juez, el pueblo surgía, crecía, avanzaba, prosperaba. Pero ese surgimiento, ese crecimiento, esa prosperidad y ese avance hacía que se alejaran de la parte espiritual de Dios, se ocupaban más de lo material que de lo espiritual. Y ese es un riesgo que corren todas las personas cuando no se ha aprendido a administrar riquezas. Las riquezas, la vida que se facilita mucho teniendo finanzas, entonces causa que las personas se alejen del Señor y dejen la búsqueda de Dios. Entonces el Señor, como es un pueblo que Él tiene apartado con un propósito, permite algunas circunstancias para que el pueblo vuelva a mirarlo a Él. El texto está diciendo, pues ahora así dice Jehová, convertíos a mí. O sea, la palabra de conversión es cambio de vida. La palabra convertirse es dejar los hábitos y las costumbres del pasado. Yo sé que me miran personas y que me escuchan personas que están sufriendo circunstancias duras en la vida. Yo quiero decirle con absoluta seguridad, la solución está en Dios, la solución está en el Señor Jesucristo. Es lamentable que muchas personas cuando están desempleados le dicen a Dios que le ayude y que le busque y que le permita conseguir un buen empleo. Pero cuando viene el buen empleo, cuando hay un ingreso financiero fácil, se alejan
de la congregación, dejan de asistir a la iglesia, se ocupan en una multitud de cosas y dejan de buscar de Dios, se olvidan de los tiempos de oración, se olvidan de los tiempos familiares, se olvidan de todo lo que tiene que ver de su relación con Dios y se dedican al cuidado de la empresa, del negocio, del carro, de la casa y no queda tiempo para buscar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Vuelve y quita todo porque quiere que esa persona vuelva. Lo que dice el texto es: pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Cuánto hace que no ayuna? ¿Cuánto tiempo hace que no derraman lágrimas delante del Señor? ¿Cuánto lleva sin doblar sus rodillas? Porque la ocupación del estudio, porque la ocupación del trabajo, porque la ocupación familiar, porque los viajes para allá y para acá no le han permitido esos momentos de intimidad con Dios. Se ha dedicado muy posiblemente a cuidar la obra de Dios, a cuidar la bendición de Dios y se ha olvidado del Dios de la obra y del que lo bendice a usted. Entonces le traigo eso para reflexionar, porque cuando leo lo de Joel 2:28, muchas veces nos han hablado mucho del fluir del Espíritu Santo, pero dice que después de esto, entonces me interesa que usted vea el antes. ¿Por qué tiene que suceder esto? Dice aquí que con ayuno y lloro y lamento, verso 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Cuando habla de rasgar el corazón, es esa parte interna mía que tenemos que totalmente sajarla delante del Señor. ¿Por qué dice y no vuestros vestidos? Y aquí en el contexto que me habla, no vuestros vestidos, es porque existe la posibilidad de que haya un aspecto religioso en nuestra vida. ¿En qué momento se nos puede presentar un aspecto religioso? En que yo voy a una reunión de escuela dominical o voy a una reunión semanal porque toca ir para que el pastor me vea, para que el líder me vea o porque me toca ir a la iglesia. Nunca. Piensen que le toca ir al lugar de congregación. Piensen que tengo que adorar al Señor 24 horas al día y que es importante reunirme con mi familia de la fe para adorar a Dios bueno, a Dios grande y misericordioso, que me ha entregado todo lo que yo necesito, que me ha dado salud para mis hijos, que me ha dado un esposo o una esposa hermoso, amable, que está pendiente de mí, que cubre las necesidades. Por eso tengo que adorar a Dios, no porque Él me da, sino porque ya me dio, porque ya hizo todo por mí, porque me regaló la salvación y porque su misericordia permanece para siempre. Dice que rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Mire que el pueblo de Israel es un pueblo que siempre ha sido muy religioso. El pueblo de Israel tiene sus buenas costumbres de celebraciones anuales de 3 fiestas religiosas muy fuertes que hay en Israel, y ellos participan de esas fiestas. Ellos asisten al tabernáculo de reunión o van a la sinagoga, están allí participando, leyendo el libro, leyendo esto y dedicándonos tiempo. Pero el Señor siempre dice: conviértanse. Hay un cambio que el Señor está diciendo, es un cambio interno. Me llama siempre la atención como en el Salmo 103 el rey David decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y vuelve y lo repite: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando el rey David está diciendo esto, él está pasando una crisis emocional, en la parte de sentimientos. El rey David no quería, su naturaleza le decía: no, hay una situación crítica, es una situación emocional, no quería orar, no quería arrodillarse, no quería cantar, no quería tocar instrumento, no quería hacer nada, pero él sabía, y por eso dice: bendice alma mía, porque del alma está el intelecto, están las emociones, está toda nuestra capacidad, todo lo que siente, los sentimientos están allí en el alma. Y entonces él le da la orden a su alma, su cuerpo, su integridad, le dice: usted tiene que andar bien y hablar bien delante de Dios. Eso de bendice le está obligando a su propia carne, eso de doblar las rodillas, aunque no sienta hacerlo, de quebrantarse delante del Señor, saber que Él es el Dios vivo y que ahí está, aunque no sienta de manera natural hacerlo. Entonces, encontramos aquí en la palabra que necesita el Señor conversión. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Verso 14: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Hay una orden de conversión. Esa orden de conversión es que cuando yo cambio de actitud,
Hace algunos días estuve hablando con algunas personas y me decían esto. Es muy común encontrar en la gente dentro de la iglesia que diga este tipo de cosas. Pastor, parece que el Espíritu Santo ya no está conmigo. Parece que el Espíritu Santo me abandonó, me siento solo, me siento vacío, me siento olvidado, me siento abandonado. Muchas veces oro, muchas veces grito, pero no siento al Señor allí. ¿Cuál es el motivo para que el Espíritu Santo se aleje? ¿Qué has hecho para que el Espíritu Santo se aleje? ¿Cuál es la situación que hemos vivido para que el Espíritu Santo se haya alejado? Dice aquí la palabra del Señor que cuando hay conversión tengo que cambiar la actitud, yo tengo que hacer una revisión de mi vida. A lo largo de mi andar en el Señor, por la infinita bondad y misericordia que Él ha tenido conmigo, no mereciéndolo yo, pero Él lo ha hecho definitivamente. Yo he comprobado siempre la misericordia del Señor. He andado y he conocido muchos hombres y mujeres de Dios muy usados del Señor. Con una palabra de ciencia, con una palabra profética, una palabra revelada, visión, discernimiento de espíritus, interpretación de la palabra, con una solvencia espiritual maravillosa. Y me ha agradado aprender con ellos, con hombres y mujeres de Dios. Yo tengo una madre espiritual que es una mujer muy usada por el Señor. Hace algunos días no hablamos con ella, pero es una mujer muy usada por el Señor y de eso doy garantía siempre de que Dios le utiliza, de que Dios le respalde, siempre rodeado de ese tipo de personas, de ese talante, hombres de una unción especial. Pero han habido los momentos de la crisis. Y en los momentos de la crisis he encontrado algunos de ellos que dicen, pastor o hermano Erasmo, ya el Señor no está conmigo. En alguna ocasión un hombre me comentaba, me decía, pastor, yo como que no voy a seguir andando en el Señor. Y mi pregunta fue, ¿por qué, hermano? Si usted es un adorador del Señor, usted es un salmista, usted toca instrumentos, usted canta, usted glorifica a Dios. Dice, no, es que yo siento que Dios a mí ya no me ama, que Dios ya me desechó, Dios ya me abandonó, Dios ya me tiró. Y entonces lo que yo iba a decirle o lo que voy a transmitirle en la palabra es ¿a qué se debe que eso haya sucedido? Y pude hablar con aquel varón y he podido hablar con las personas que han tenido estas circunstancias y lo que dicen es que yo hice alguna cosa que causó que el Espíritu Santo se alejara de mi vida. Y entonces cuando Él se aleja vienen esos espacios vacíos, que es donde el Señor nos recomienda, convertidos. A veces lo que digo lo voy a decir con respeto. A veces nosotros sencillamente caminamos como autómatas, pero sabemos que la presencia del Espíritu Santo no está. Y hay un deber que cumplir. A veces caminamos porque hay un deber. Tomamos el andar en el Señor, el servir en el Señor, como sencillamente una práctica religiosa. Voy al culto, regreso, pero no hay el anhelo de volver a sentir la presencia, el fluir y el poder del Espíritu Santo. Entonces allí es donde viene la lucha para los cristianos y el Señor lo que está pidiendo es primero que haya conversión, cambio de actitud, cambio de vida. Dice en el verso 18, y Jehová, cuando hay conversión, hay cambio de vida, usted va a leer esa historia y usted va a encontrar que en el antes de esto hay un proceso de Dios. En las vidas, en las personas, hay un trabajo de Dios en las vidas y en las personas, en cada uno de hombres, mujeres, naciones completas, pueblos completos, países completos, cambiados y hechos y llamados a un cambio de actitud y un cambio de vida. Dice en el verso 18, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y ahí notamos cómo la misericordia de Dios llega de una manera muy especial. Cuando hay arrepentimiento, necesariamente tiene que haber perdón. Cuando hay arrepentimiento. En alguna ocasión hablaba con algunas personas sobre un texto que aparece por allá en el libro de Mateo, que Mateo le pregunta al Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces, y el Señor le dijo hasta 70 veces 7. Entonces, algunas personas dicen que usted me tiene que perdonar a mí hasta 70 veces 7, y entonces se les vuelve una práctica de vida porque al otro se le tiene que volver una obligación perdonar. Pero estudiar el origen de la palabra, ¿qué es perdonar? Y perdonar sencillamente quiere decir volver a colocar a una persona en el lugar donde estaba antes. O sea, restituirle a ello todas las condiciones, la confianza, todo lo que era antes, hasta antes de hacer o cometer la falta.
pero también busqué el sentido de la palabra o el propósito, la etimología de la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de actitud, una vuelta de 180 grados, un cambio de actitud total. Y me di cuenta que la Biblia me enseña a mí necesariamente que el perdón está sujeto al arrepentimiento. Que una persona que no se ha arrepentido, pues sencillamente no puede ser perdonado. Porque sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay restitución. No sé si me he hecho entender, confío en Dios que usted me comprenda lo que estoy diciendo. Si alguien peca y quiere que le vuelva a perdonar y vuelve y sigue por las mismas, le estoy diciendo que está equivocado en la interpretación de la palabra. Porque la palabra me dice que la persona que para ser perdonada la persona tiene que haberse arrepentido, y eso es lo que el Señor está diciendo aquí, que primero se arrepientan y que se arrepientan de corazón, que no rasguen sencillamente el vestido de que me dolió, que pecado, yo no vuelvo a hacer eso, no sé qué, esto y lo otro, y justifiquen su situación. No es arrepentimiento, es cambiar, es no volverlo a hacer. El arrepentimiento quiere decir sentir dolor por haber pecado y no volverlo a hacer. Eso es lo que quiere decir sencillamente. Alguien me dijo, entonces yo no puedo perdonar a una persona. Le dije, usted tiene que perdonarla si la persona se ha arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Ahora, entonces, ¿cómo voy a vivir sin perdonar a esa persona? No, usted tiene que tener paz en su corazón. No sentir rencor, no sentir envidia, no sentir rabia, no desearle mal. Pero esperar que se arrepienta y tome actitud de perdón. Actitud de arrepentimiento para alcanzar el perdón. Yo mismo, y usted que me escucha, un siervo, una mujer de Dios que me está viendo también, si usted ha hecho algo, necesariamente tiene que tomar actitud de arrepentimiento para alcanzar el perdón del Señor. No es que yo peco y no, yo sé que Él me perdona, sí, yo sé que me perdona, pero si no me arrepiento no puede Él perdonarme. No hay si no hay actitud de arrepentimiento, tampoco se va a conquistar el perdón. Entonces dice aquí en el verso 18, y Jehová solícito por su tierra. ¿Qué espera el Señor? Que se arrepientan. Eso es lo que está diciendo en el versículo 12. Así pues, pero por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y dice en ese verso 18, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces, ¿cuál es el antes? Hay un sufrimiento en el pueblo de Israel. Dios los llama a que tengan un cambio de actitud, cambio de arrepentimiento, un cambio de vida, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Y Él está dispuesto, el Señor está dispuesto a perdonarle. No se complique la vida pensando en cosas. Dios no me va a perdonar, Dios ya me olvidó, Dios me desechó. No, yo le digo con absoluta seguridad, por la experiencia de vida de darle al Señor, que Él está dispuesto a perdonarle. Lo único que necesita es que usted corra a sus brazos, como hizo el hijo pródigo. Corra a los brazos del Señor. Él le va a abrazar, le va a cuidar, le va a consentir, le va a llenar, le va a restituir. Pero si no hay arrepentimiento, no puede ser. Es lamentable encontrar a alguien que dice, a mí Dios no me perdona, pero es que sigue hundiéndose en el pecado, hundiéndose en la inmundicia, hundiéndose en la concupiscencia, en los deseos de la carne, en las pasiones de la vida. ¿Cómo le va a perdonar si no hay actitud de arrepentimiento? Él tiene la disposición de perdonar, pero si hay actitud de arrepentimiento. Dice en el verso 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hermosa promesa del Señor. Si yo le tengo que dar una palabra de promesa a alguien, aquí encuentro una promesa bien hermosa, y dice, responderá Jehová. Y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ahí está la promesa hermosa. Pero si usted ve, anteriormente le ha pedido arrepentimiento y conversión. Mire que cuando se permanece en el pecado y en las actitudes pecaminosas de la vida, cuando permanece el gobierno de nuestra carne sobre nuestras vidas,
hay necesidad, hay hambre, hay escasez, hay desempleo, se arruina la casa, se arruina todo lo que hacemos porque se permaneció en una actitud de pecado, una actitud que muchas veces pudo ser sencillamente religiosa o una actitud, una costumbre, un hábito de vida, y eso trae siempre ruina, trae necesidad. Dice aquí que cuando hay perdón del Señor para nuestras vidas, Él envía, he aquí yo os envío pan, esto implica alimento. Comida, mucha necesidad, y usted allí en su casa mira y dice, pero ¿por qué no he progresado? ¿Por qué no he avanzado? ¿En qué tiene que arrepentirse? ¿En qué hay que cambiar para conquistar el perdón del Señor y venga la provisión de Dios? ¿Qué tenemos que dejar? Dice ahí el Señor. Pan, mosto y aceite. Mira, está hablando del mosto que representa el gozo, la alegría, la unción. El mosto es vino. Y eso representa alegría y unción. Dice mosto y aceite. Está prometiéndole el Señor prosperidad, gozo, alegría, unción, su presencia en cada una de sus vidas. El mosto representa el gozo y el aceite representa unción, el pan representa el alimento. Pero lo que está diciendo ahí enseguida es, y seréis saciados, habrá abundancia. Literalmente, el Señor está diciendo que cuando hay actitud de arrepentimiento y conquistamos el perdón del Señor, viene la provisión abundante. Una cosa es que seamos probados en el Señor por circunstancias, porque Él nos llamó a servir y Él prueba cuánto le amamos, a veces quitándonos algunas cosas o no permitiéndonos algunas cosas. Pero otra situación es que toda la vida estemos en necesidad. Es totalmente diferente. Si hay alguien que debe ser prosperado, bendecido de manera sobrenatural y sobreabundante, es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios, los hombres y mujeres del Señor. Hoy no puedo estar igual que el año pasado, hoy no puedo estar igual que hace 20 años. Tengo que estar mucho mejor, y no solamente en el conocimiento ni en el crecimiento espiritual, integralmente en todas las áreas. Mis hijos ya no van a pasar necesidades porque yo tengo un Dios que provee. Pero tengo que tener todos los días una actitud de arrepentimiento. Le decía el bautista a los fariseos y a los escribas que iban a bautizarse allí, hagan frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que su vida demuestre que ustedes cambiaron. No es una actitud de arrepentimiento pensando que es un lloriqueo porque pecó, una actitud de remordimiento, llamamos aquí en Colombia. No, es muy distinto. El arrepentimiento es sentir dolor y no volverlo a hacer. El remordimiento es, ay, qué pena, qué pecadito, y ya, y volver a repetir y seguir cayendo en las mismas circunstancias. No, el arrepentimiento es totalmente distinto. Cuando sucede esto, mire la otra promesa hermosa, porque yo estoy mirando las promesas del antes. Verso 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Es una promesa para usted. Pero tenga en cuenta siempre la actitud de arrepentimiento para conquistar perdón. Luego viene esto, todo lo que nos presiona u oprime, todo lo que nos afecta, todo lo que nos daña emocional, física, psicológicamente y espiritualmente, Dios lo va a quitar. El Señor lo va a quitar, yo se lo aseguro en el nombre de Jesús de Nazaret. Que llega un tiempo de restauración, un tiempo de restitución, un tiempo de despertar para su vida. Mire, cuando el pueblo de Israel estaba pasando necesidades, era un pueblo que se había vuelto religioso, y cuando una persona se vuelve religiosa no quiere conocer al Dios verdadero. Se santiguan y hacen algunas prácticas sencillamente religiosas, pero no hay una conversión de vida. Cuando el pueblo tiene un cambio de actitud, lo primero que el Señor restaura históricamente es esa parte material. Eso que los oprimen los quita. Eso que faltaba en la casa lo está dando el Señor. Viene el alimento, viene el mosto, el aceite. Literalmente para los judíos, el que tenía mosto y aceite era una persona próspera. Había bendición en aquella casa. Usted va a encontrar en muchos textos bíblicos que habla del mosto y el aceite. La aplicación espiritual es el gozo y es la unción, pero la aplicación literal es prosperidad que había en el pueblo. Mire que el arrepentimiento y el andar sometidos a la voluntad del Señor, solamente por eso ya trae prosperidad a la vida.
Ya llega la prosperidad a su vida, al hogar, llega el empleo, llega todo lo que el Señor le ha prometido, pero está sujeto al arrepentimiento allí. Y el Señor está diciendo, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dice aquí en el verso 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Gloria al Señor, pero viene algo bien hermosísimo para usted. O sea, viene una restitución a la casa, viene una restitución a la familia. Yo quiero mostrarles algo bien hermoso que habla aquí la palabra del Señor. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. En otro lugar dice mosto, aquí dice vino y aceite. Cuando viene la restitución, viene la abundancia. Quiero decirle que aquí me está mirando alguien que tiene pendiente una herencia que ha estado por allá como embolatada, como que no llega también una deuda, una situación financiera, un dinero que fue prestado, fue cedido y nada que llega a sus manos. Yo quiero decirle, usted se arrodilla delante del Señor, toma una actitud de arrepentimiento pleno y va a hacer restaurar todas las cosas materiales que usted había perdido. Dios va a hacer que el enemigo regrese lo que le quitó a usted. Dios va a causar que el enemigo le devuelva, que no coloque más impedimento para recibir lo que es suyo. Eso va a causar el Señor. Las eras se llenarán de trigo. Eso es prosperidad material, hermano. No crean que solamente la parte espiritual es la que nos sostiene a nosotros nos sostiene la prosperidad material. Nosotros necesitamos la prosperidad material. Necesitamos movernos, necesitamos viajar. Usted necesita hacer muchas cosas. Tiene sueños con sus hijos, tiene sueños con su familia, tiene sueños de viajes, tiene propósitos que Dios ha colocado en su mente, en su corazón. Pues esos sueños y esos propósitos necesitan finanzas, y las finanzas están, sino que el enemigo las había retenido. Entonces alejemos, quitemos todo lo que impide que recibamos lo que el Señor ha decidido entregarnos. Y dice aquí, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahí usted va a notar que hay cuatro tipos cuatro tiempos en que estos animales comen, aunque este animal come, porque en el entendido que yo tengo es que el saltón, el revoltón y la langosta es un proceso de crecimiento de un solo animal que viene a ser en la época de su madurez la langosta, pero siempre está causando daños. Es el mismo animal que empieza desde que fue incubado allí, crece y va causando daños y va siempre comiendo, va acabando lo que a usted llegaba el dinero y no alcanzaba, llegaba y compraba algo, se dañaba, pensaba hacer un arreglo, se afectaba y siempre había pérdidas y era comiendo y comiendo y comiendo, acabando con lo que había. Pero la palabra del Señor dice que es mi gran ejército, o sea, fue que Dios lo permitió en algún momento. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque no había actitud de arrepentimiento. Dios permitió que este ejército, dice mi gran ejército que envié contra vosotros, Dios permitió que muchas de esas finanzas y muchos de esos sueños y la empresa fracasara y el negocio fracasara y se quitara. Y usted decía, pero yo sigo trabajando fuertemente y no prospero. Pues Dios estaba permitiendo. Ahora que hay actitud de arrepentimiento, el Señor también está prometiendo restaurar. Porque hay una situación bien clara en nuestras vidas, que es muy difícil, muy complicado. No digo que no se pueda hacer. Cuando hay necesidad, tener la mente tranquila para adorar, exaltar y glorificar a Dios. Dios, cuando hay actitud de arrepentimiento, Dios da una solvencia material, que Él mismo se va a encargar de que se restituya para nuestras vidas. Dice el verso 26, y comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás, es una promesa para ti, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios lo dice, yo lo creo, y si usted lo cree, Él lo está haciendo. Ese momento de la especial abundancia, ese es el momento de la especial conquista. Y entonces cuando sucede esto, cuando dice que nunca jamás será mi pueblo avergonzado, actitud de arrepentimiento,
perdón del Señor, restauración financiera, restauración espiritual, restauración emocional, restauración de hogar, restauración de familia, restauración de empresa, restauración de negocio. Todo eso va a hacer el Señor. Yo se lo aseguro en el nombre de Jesús, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando todo eso venga y usted sea un apasionado por Dios y un hombre próspero del Señor, dice en el verso 28, que fue el que empecé leyendo, y después de esto, aleluya, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, habrá una restitución integral en todas las áreas materiales. El pueblo va a tener una tranquilidad, usted va a tener una tranquilidad, que va a haber tanto gozo y tanta alegría y tanta fidelidad a Dios por la experiencia tenida y por la misericordia del Señor, que va a haber un fluir del Espíritu Santo sobre su vida. Los viajes que estaban detenidos, los lugares donde usted había querido ir y no había podido hacerlo, va a poder ir y va a llevar palabra de Dios y va a tener libertad para hacerlo. Toda la tranquilidad la va a tener para hacerlo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, porque él está hablando a un pueblo, y profetizarán vuestros hijos, promesa familiar, y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso está hablando el Señor para usted. ¿Qué necesitamos? Sencillamente apasionarnos por Él, volvernos a Él con ayuno, lloro y lamento en actitud de arrepentimiento. Dice en el verso 29, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Siervos y siervas en este momento histórico eran las personas que estaban allí ayudando. Había esclavitud y dentro del pueblo de Dios, con todas las necesidades que tenían, habían siervos y siervas, habían esclavos, hombres y mujeres, y la promesa también alcanza para ellos. En la aplicación actual, cuando usted es bendecido, su familia es bendecida, sus padres, los ancianos de la casa, sus hijos, su esposo o esposa es bendecido materialmente y también tendrá un toque de la llenura del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que dice la palabra del Señor que los que son empleados suyos, los que andan bajo su cobertura de alguna manera de empleo, de trabajo, bajo su autoridad de empleador o de jefe, esas personas también van a recibir un toque del Espíritu Santo, porque dice sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, hay una promesa enorme. Son ustedes el responsable de que eso fluya como Dios quiere que fluya. Usted es una persona llamada con propósito. Usted es una persona como un instrumento de Dios, es un canal de bendición para muchos. Muchos dependen de usted, no solamente su esposo, sus hijos y su familia. Están dependiendo muchas personas que están bajo su cobertura espiritual, sobre su cobertura de empleo. Si usted es un docente, un maestro de universidad, de colegio, de preescolar, debajo de usted están todas esas personitas, los niños y sus familias. Ellos también van a ser bendecidos a través de que usted sea un hombre, una mujer íntegro en el Señor y bendecido por Dios. Siempre va a fluir a través de sus labios una palabra de unción especial, un milagro especial, un toque especial. Le dejo esta reflexión para el día de hoy. En un momento voy a regresar porque sé que Dios va a hacer algo especial con su vida. Tiempo de restitución, tiempo de conquistar, tiempo de alcanzar cosas poderosas y maravillosas para el Señor. Ya regreso un momento para que levantemos una oración en unidad en el nombre de Jesús.